Ok, voy a empezar ahora la segunda parte entonces de la clase de hoy. Lamento no haber podido hacer la clase en el horario normal porque me acabo de enterar de que efectivamente te pusieron el paro. No me dijo nadie, solamente una de sus compañeras me avisó. Pero bueno, de todas maneras yo tenía ahora al doctor al mediodía, así que estaba difícil poder conversar. Entonces, ¿en qué estamos? Así, vimos... acá está. Entonces, estábamos viendo la ecuación de Clausius-Clapeyron, que nos da entonces la ecuación de Clausius-Clapeyron que nos da la forma de estas curvas, nos permite calcular estas curvas. Tenemos dp dt a lo largo de estas curvas, ¿ya? Entonces, ahí pueden hacer este ejemplo numérico, estos problemas del libro de Mandel. Ok, entonces ahora quiero hablarle cortito solamente de lo que es el punto crítico en particular del agua, que es este punto que teníamos aquí, ¿no? En el equilibrio entre agua y vapor, a altas temperaturas no parece haber distinción. Es decir, hay una diferencia clara entre este cambio de fase entre hielo y vapor, o hielo y agua, en que hay que cruzar una transición de fase. Pero entre agua y vapor uno podría imaginarse un camino que rodee este punto crítico, un proceso cuasi estático, que va desde un punto para acá y que se da la vuelta hasta el otro lado, que no tiene, que no cruza la transición de fase. ¿Okay? Entonces, esta transición entre agua y vapor es más blanda, si quieren. Esto es debido a la existencia de este punto crítico. ¿Okay? Entonces, bueno, ya hemos hablado varias veces de la ecuación de estado de gas ideal. Imaginemos que tenemos un vapor de agua de alta temperatura. Entonces, el vapor de agua a alta temperatura tiene... negro, por favor. Ok, si el vapor de agua a alta temperatura tiene en el diagrama PV, se ven así las isotermas. No sé, entonces PV igual a nRT, o sea, P igual a nRT partido por V. Entonces esto de acá sería una isoterma, con T constante. ¿Okay? El punto aquí es que a medida que voy enfriando, esto de acá sería T1, por ejemplo, y si lo voy enfriando, voy a llegar a un punto en que esta curva va a empezar a cambiar de estructura y va a tener un punto de inflexión, si quieren, acá, un punto con derivada cero. ¿Ok? Esto sería la temperatura del punto crítico. Y lo interesante es que cuando pasamos a temperatura inferior a la del punto crítico, entonces ahí aparece una región que se grafica con la región B en la figura de la transparencia. ¿Ok? Entonces, adentro de esta región de acá, hay coexistencia de fase, de manera que una vez que yo tengo un gas a temperatura inferior a la crítica, vamos a partir por acá en realidad, mejor. Esto es. Vamos a ir comprimiendo el gas. Entonces tenemos una curva acá, voy comprimiendo el gas. ¿Okay? Y vamos a llegar a un punto en el cual... Me sale pésimo, aquí no vamos a hacer así. Entonces, esto de acá también es una isoterma en T2, ¿okay? Con T2 inferior a la temperatura del punto crítico. Y el punto acá es que partimos entonces desde alto volumen grande, baja presión, y tenemos vapor. ¿Okay? Lo vamos comprimiendo, lo comprimimos hasta llegar a un punto en que para esa temperatura tenemos coexistencia de fase. ¿Okay? Entonces, esto de acá sería el punto donde tenemos P de T2 en la curva de coexistencia, en la curva de coexistencia de fase. De fase es, entonces sería líquido-vapor.
¿Ok? Y si sigo comprimiendo, entonces ahí tenemos, pasamos a un régimen isobárico a presión constante, porque la idea acá estamos haciendo una compresión a temperatura constante, fija a temperatura T2, entonces comprimimos a temperatura T2 constante. Entonces significa que una vez que entramos en este punto, cuando la presión es igual a la curva a la coexistencia de fases, entonces en todos estos puntos, a medida que vamos comprimiendo, va habiendo progresivamente más líquido que vapor. Empezamos aquí a condensar, acá empezamos en este punto a condensar, estamos en el equilibrio de líquido-vapor, y como estamos a temperatura fijo y tenemos coexistencia de fase, esta curva de acá necesariamente debe ser una curva isobárica, a P constante. Es decir, teníamos una curva, esto es una isoterma, pero en esta región tenemos coexistencia de fase. Es una propiedad de los gases reales, en este caso del agua, que tienen una temperatura crítica, y resulta por experimento que es cierto, ¿cierto? De que ya las isotermas no son las del gas ideal, empiezan a desviarse, y cuando tengo una temperatura inferior a la del punto crítico, voy comprimiendo hasta llegar al punto en el cual tengo coexistencia de fase. Entonces, en toda esta región de acá estoy en ese mismo punto, en el diagrama de coexistencia de fase. Si se acuerdan, es algo así. Teníamos así, el diagrama de coexistencia de fase era vamos a poner acá presión y temperatura. Entonces teníamos aquí hielo, líquido, ok. Ahí está. Ok, entonces este es el punto crítico, ¿vale? O sea, acá lo que quiero decir es que la temperatura T2 está en un punto acá. Esto es T2 y esto es el punto P2. Estamos acá. Entonces, en este punto, sobre esta curva de coexistencia de fase, en que teníamos, entonces, acá tenemos vapor, líquido y sólido. Entonces, estamos en este punto. Entonces, una vez que llegamos acá, tenemos coexistencia de fase, y todos estos puntos que están en este diagrama P en función de V, toda esta línea, corresponde todos a este puro punto de acá en la curva de coexistencia de fases. Entonces vamos comprimiendo, al principio empieza la condensación del agua, unas pequeñas gotitas, y a medida que voy siguiendo comprimiendo, que sigo comprimiendo, llego a un punto en que todo se convirtió a líquido. Ya está todo convertido a líquido, y cuando salgo entonces de esta región, voy a dibujar esto de acá un poco distinta. Cuando salgo de esta región, acá ocurre algo interesante. Ok, entonces voy a dibujar un poquito mejor. Cuando salgo de esta región, ocurre algo así. Y este punto de acá, al salir de aquí, también tiene una curva bien empinada para arriba. ¿Por qué es tan empinada esta curva comparada a la del otro lado? Bueno, porque de este lado, a la temperatura inferior a la del punto crítico, acá tenemos 100% líquido. Esto es líquido. Y esto es gas, ¿no es cierto? Entonces, al salir de la curva de coexistencia, todo es líquido, y si yo comprimo un poquito el líquido, su presión se dispara súper fuerte. ¿Ok? Entonces, claro, yo comprimo un poquito el líquido y la presión aumenta mucho. Yo para poder comprimir un poquito el agua tengo que aplicar unas presiones enormes, porque ya están juntas unas con otras las moléculas. ¿Ok? Por eso está tan empinada esta curva de acá. ¿Ok? Entonces, el punto acá es la existencia de este punto crítico, es la historia que le estoy contando de la existencia de este punto crítico, que ocurre en la transición entre líquido y vapor,
Y en ese punto crítico, entonces, no es la temperatura a partir de la cual no hay realmente una transición de fase. Significa que en este punto crítico, y para arriba, no hay calor latente o diferencia de entropía específica entre una fase líquida y la fase gaseosa. ¿Okay? Eso es lo que estoy explicando acá. No hay calor latente, la diferencia de entropía específica es cero. No hay diferencia de fase en el punto crítico. ¿Okay? Bien, entonces, ahora para cerrar la clase de hoy, quiero hacer una aplicación. Y vamos a ver el caso de la presión osmótica. Okay, entonces, hacer el ejemplo acá. Entonces, ejemplo, esto tiene que ver más bien con el equilibrio de reacciones, la presión osmótica. Ok. Entonces, la idea es la siguiente. Tenemos un dispositivo experimental así, ¿okay? En que hay un recipiente que tiene una separación. Esa separación es fija. ¿Okay? Esto de acá es una pared porosa, pero fija. Ok, entonces acá tenemos dos soluciones. Tenemos una solución 1 con temperatura T1 y la solución 2 con temperatura T2. Y acá tenemos un potencial químico mu1 y mu2 y las presiones P1 y P2. Entonces, de este lado vamos a poner un solvente puro, por ejemplo, agua. Y del otro lado vamos a poner el solvente más algún material disuelto. ¿Ok? Entonces, tenemos que en el medio 2, o sea, digamos, en el lado derecho acá, tenemos una concentración de un solvente más alguna materia disuelta que suman 1, ¿ok? En que el X solvente es el número de partículas del solvente dividido por el número de partículas total y el XM es el número de partículas en materia, que podría ser sal, por ejemplo, en ACl, dividido por el número de partículas total. ¿Okay? Entonces, vamos a tratar de calcular la diferencia de presión que hay entre los dos lados de la pared. Hay una diferencia de presión porque se quieren igualar los potenciales químicos del solvente. ¿Okay? Entonces, nosotros llamamos eso presión osmótica. Es la, es la presión que resulta de una diferencia de concentraciones. Entonces, claro, si yo tuviese, por ejemplo, vacío acá y gas acá al lado derecho, habría una presión mucho más fácil de comprender. Acá simplemente la presión del gas que aplica sobre la pared. Acá hay solución en ambos lados, es solamente una diferencia de concentración, y eso genera una diferencia de presión que solemos llamar presión osmótica. ¿Okay? Entonces, para poder tratar este problema, vamos a hacer un montón de aproximaciones media burdas, pero es lo que se hace, porque uno no puede resolver el problema exacto. ¿Okay? Entonces, primero vamos a suponer que la solución es ideal. Entonces, les había hablado ya de esta suposición, la solución ideal. Entonces, en la solución ideal tenemos que el potencial químico del lado 2, entonces va a ser el potencial químico a la presión 2 con la temperatura 2 y la concentración del solvente. ¿Okay? Y eso va a ser el mismo potencial que la solución pura corregido por este KT logaritmo de la fracción molar o concentración. Llamémosle fracción molar. ¿Okay? Entonces, el potencial químico del lado derecho, esto sería entonces el potencial químico del solvente,
del lado derecho, tiene efectivamente el potencial químico una dependencia en la presión, la temperatura, pero en realidad es la presión parcial. ¿Okay? Esto, en rigor, lo que debería haber escrito acá quizás es mu2 en función de P2 solvente de 2. ¿Okay? Y siendo que la presión parcial se escribe como P2 por la concentración, acá tenemos, por la fracción molar, perdón, P2 con solvente, la presión parcial del solvente es la presión total del lado 2, corregido por la fracción molar. Por eso lo escribo como de esta manera, como P2, como mu2 en función de la presión total, T2 y la concentración. Ok, entonces de ahí expando aplico la solución ideal y tenemos esta primera relación para el potencial del solvente en lado 2. Ahora, por otro lado, vamos a usar otro truco, que es la relación de Gibbs-Duhem. Ese Gibbs-Duhem es muy importante, ¿se acuerdan? Creo que no, la tengo acá. No la tengo acá. Está al final de los... no, pero la tengo aquí en Clausius-Clapeyron. Claro. Entonces, voy a escribirla acá. Voy viendo entonces el negro. Aquí. Entonces tenemos la relación de Gibbs-Duhem. Gibbs-Duhem nos dice entonces que d mu es menos S de T más V de P. ¿Okay? Esto de acá es la entropía específica. Y este es el volumen específico. Ok. Entonces, eso significa que el volumen específico lo puedo escribir como la derivada parcial de mu con respecto a la presión a temperatura constante. ¿Cierto? Entonces, eso es interesante. Me dice entonces de que yo puedo calcular el potencial químico en una cierta presión, que es la presión P2 para una cierta temperatura fija, que va a ser lo mismo que la presión, que el potencial químico a una presión de referencia P1, que es la presión del lado izquierdo en este caso, más la integral en la presión de d mu a dp a temperatura constante, en que vamos de P1 a P2. ¿Ok? Entonces, esto es simplemente, si yo tengo esta derivada, si tengo este volumen específico, si tengo d mu a dp, yo puedo relacionar los potenciales químicos entre la presión P2 y la presión P1. ¿Ok? Y bueno, claro, como le estaba contando, Gibbs-Duhem nos dice que esto de acá es el volumen específico. Y acá lo choro es que el volumen específico para líquidos V es más o menos constante para líquidos. Claro, es por la misma razón que se disparaba la curva en el diagrama de fase. Estas curvas de acá, que se ven tan empinadas en el diagrama no de fase, perdón, en los diagramas PV, las isotermas, una vez que estamos del lado del líquido, acá del lado izquierdo, tienen pendiente que se disparan verticalmente porque es muy difícil comprimir un líquido. Entonces, el volumen específico resulta ser más o menos constante e independiente de la presión, justamente porque son difíciles de comprimir, ¿no es cierto? Entonces, en primera aproximación, el mu de P2T es el potencial químico de P1 a la misma temperatura, más la diferencia de presión, P1, P2, multiplicado por V. Ok. Y por otro lado, este de acá, el potencial químico, el potencial químico entonces a la presión P2, un momentito.
Sí, correcto. Y ahora ese potencial químico a la presión P2 lo podemos rescatar con, con esta presión de arriba. ¿Ok? Entonces teníamos que el, a ver, déjenme refrescarme un poquito la memoria acá. Este argumento iba... sí. Claro, teníamos equilibrio químico, correcto. Entonces, esto es verdad en general, ¿ok? Y también teníamos entonces, es la relación anterior que la voy a volver a escribir, mu2. Entonces, esto de acá lo podemos escribir entonces como, bueno, es una relación válida siempre para el potencial químico, mu, de un líquido. Y por otro lado teníamos que el mu2 de P2T2XS, ok, entonces el mu2 de P2T2XS era el mu2 puro más KT por el logaritmo de XS. Ok. Y entonces tenemos equilibrio entre ambos lados del equilibrio químico. Acá entonces tenemos esta pared acá. Entonces tenemos la pared porosa y también diatérmica. Entonces tenemos que igualdad de T1 y T2. T1 igual a T2. ¿Ok? Y por otro lado, tenemos que tener equilibrio químico. Entonces el mu1 de P1T, ¿ok? Tiene que ser igual al mu2 del solvente, el P2T. A la misma temperatura. ¿Ok? Entonces esto lo voy a borrar acá. ¿Vale? Eso. Bien, entonces tenemos entonces este equilibrio químico, el mu2 del solvente del lado 2, eso es lo mismo que el mu2 de P2T a la misma concentración, o sea, es esta presión que tenemos acá a la derecha. ¿Okay? Y entonces el mu1, P1T, para el solvente lo voy a escribir entonces como aplicando la presión anterior aplicada a este término de acá. Vamos a tener mu2 de P1T, ¿ok? Más P2 menos P1D, más KT logaritmo de XS. Ok, entonces acá lo que hice fue reemplazar, ok, usé esto, apliqué el equilibrio químico para el solvente, ok, entonces esto de acá se aplica al solvente, bueno, acá también es un S aquí, esto de acá es el equilibrio químico del solvente, también hay uno para la materia disuelta, pero no hay materia disuelta al lado izquierdo, ok, entonces lo ponemos para el solvente, entonces tienen que ser iguales los potenciales químicos a ambos lados porque puede haber intercambio de partículas, ok. Y entonces el potencial químico del solvente del lado derecho lo habíamos escrito así, como el potencial químico del solvente a esa concentración XS. ¿Okay? En que en realidad debería haber puesto acá como la concentración parcial, la presión parcial del solvente. Ahí está más claro. ¿Okay? Yo ahora expando esta expresión usando la solución ideal. ¿Okay? Y entonces este mu lo tengo escrito acá arriba. ¿Ya? Y este mu de acá, este sería entonces el potencial químico del solvente. Ahora estamos aplicando al solvente, a la presión total del lado derecho, ¿ok? La presión total P2. Y esa presión total la puedo expandir con, con esta propiedad de los potenciales químicos de un líquido. Acá lo estoy aplicando al solvente. El potencial químico, entonces, del solvente a P2 es el potencial químico de la presión P1 más la diferencia de presiones multiplicado por el volumen específico del solvente. ¿Ok? Entonces, esto de aquí, esto de acá, es lo que estoy sustituyendo acá. Y esto es justamente lo que está aquí, ¿okay? Y también que está acá. Entonces, simplemente lo voy a repetir para que quede un poquito más claro, porque no es tan fácil de explicar esto.
tenemos entonces equilibrio químico a ambos lados de esta partición. Tenéis que, es una pared diatérmica, pero fija, o sea, se igualan las temperaturas, se igualan los potenciales químicos, pero no se igualan, no se igualan las presiones parciales. O sea, perdón, las presiones, porque la pared es fija, ¿ok? Entonces, no se igualan las presiones, pero tenemos la de los potenciales químicos. Entonces, significa que el mu del lado 1 para el solvente tiene que ser el mu igual al mu del lado 2 para el solvente, ¿ok? Del lado izquierdo es fácil, esto de acá simplemente es mu del lado 1 a la presión 1T, es el potencial químico del solvente, perdón, el potencial químico del solvente, como función de la presión y la temperatura. Y del lado derecho, en cambio, tenemos que el potencial químico del solvente, ¿sí? Lo tenemos que evaluar a la presión del solvente del lado 2, ¿ok? La presión parcial. Y eso lo habíamos escrito como el potencial a la presión total del lado 2, ¿ok? Multiplicado por T, pero tomando en cuenta la fracción molar acá, ¿ok? Porque la presión parcial del solvente es XS por P2. Ahora sí, ahora aplicamos entonces la solución ideal, ¿ok? Que dice entonces que del lado derecho eso es mu de P2T del solvente más KT logaritmo de XS. Y por otro lado, la presión del potencial químico a P2 la puedo relacionar con el volumen específico a través de esta relación de Gibbs-Duhem que vimos delante. Tenemos la derivada parcial de mu con respecto a la presión. Entonces, el mu en P2 es el mu en P1 más la integral de mu de P1 a P2. Y esto es justamente el volumen específico. En el caso del líquido es constante. ¿Okay? Entonces, como es constante, se simplifica mucho esta expresión, y eso es simplemente entonces igual a mu solvente de P1T más P2 menos P1 por el volumen específico, más KT por el logaritmo de XS. Entonces, al final, lo que tenemos es llegamos a una expresión sencilla, que es que la diferencia de presión es esto de acá. Entonces la diferencia de presión P2 menos P1 con el volumen específico es menos KT por el logaritmo de XS. Ok, esta diferencia de presión la solemos llamar la presión osmótica, pi. Ok. Y por otro lado, teníamos que XS más XM es 1, ¿ok? Y entonces vamos a hacer una aplicación numérica de cuánto es el orden de esa diferencia de presión, ¿ok? Entonces vamos a tomar una solución molar de agua. Entonces, solución molar, perdón, de sal en agua, ¿ok? Entonces, eso significa que tenemos un mol de sal en 1 litro de agua. Esto sería la concentración del lado derecho, ¿ok? Entonces, si es así, el XM, la materia disuelta, es un mol, ¿ok? Teníamos un mol de materia, partido por el número de mol de agua que hay en 1 litro, ¿ok? Que sería entonces 1 kilo, partido por la masa molar del agua, que son como 18 gramos, ¿ok? Y eso entonces es tenemos un mol en el número de moles que tengo, ¿sí, correcto? Entonces, 1 partido por 10 a la 3 multiplicado por 18. O sea, es 1.8 por 10 a la menos 2. Eso sería la concentración, ¿vale? Entonces tenemos que XM es como 1.8 por 10 a la menos 2, 2 por 10 a la menos 2 aprox, ¿ok? Y tenemos entonces que la diferencia de presión va a ser KT por el menos KT logaritmo, menos KT
por el logaritmo de 1 menos xm, ¿okay? Partido por el volumen específico. Y esto es entonces xm es más chico que 1, entonces acá expando en Taylor y me queda kt por xm dividido por v. ¿Okay? Entonces tengo que poner un pausa acá. Disculpen. Entonces, disculpen, fue una distracción. Tuve que parar de hacer la clase. Pero ahora podemos terminar acá. Tenemos la diferencia de presión en función de cantidades que conocemos, porque el volumen V sería el volumen específico. Es el volumen específico. O sea, es el volumen que ocupa una partícula de una molécula de agua. Es el volumen que ocupa una molécula. Entonces, para eso simplemente estimamos que la masa, la masa molecular entonces, del agua es 18 gramos. ¿Okay? Eso significa entonces de que en 18 gramos el número de moléculas de agua es el número de Avogadro, de la 23, ¿no es cierto? Y a su vez el volumen que ocupa entonces 18 gramos de agua justamente son 18 centímetros cúbicos. ¿Okay? Entonces el volumen específico va a ser 18 centímetros cúbicos, entonces centímetro a la 3 partido por 6 por 10 a la 23. Y eso entonces es aprox un tercio por 10 a la menos 23, perdón, a la menos 22, por centímetro cúbico, que es 10 a la menos 2 metros cúbicos, entonces va a ser 10 a la menos 6 metros cúbicos. ¿Okay? Entonces con eso vemos que el volumen específico de una molécula de agua es entonces alrededor de un tercio por 10 a la menos 28 metros cúbicos. Y entonces el pi, la diferencia de presión, va a ser 1.38 por 10 a la menos 23, que es la constante de Boltzmann. Por la temperatura ambiente, pongámosle, a ver, 273 grados Kelvin, pongámosle 300 grados Kelvin. ¿Okay? 28, 27 grados Celsius. Disculpen, no estaba compartiendo pantalla. Así que, de vuelta, estaba calculando el volumen específico de una molécula de agua. Entonces acá escribí el V, el volumen específico. Bueno, queremos evaluar entonces la presión osmótica, que es Kt por X dividido por V. Y el V, el volumen específico, el volumen que ocupa una molécula de agua. Y para calcularlo, acá les muestro un argumento que la masa molecular del agua es 18 gramos. ¿Okay? Entonces, 18 gramos de agua tenemos un mol, ¿vale? Y entonces 18 gramos, el número de partículas de moléculas de agua es un mol, 6 por 10 a la 23. Y a su vez, 18 gramos de agua pesan 18 centímetros cúbicos. Entonces, el volumen específico es 18 centímetros cúbicos partido por un mol. Y eso es un tercio por 10 a la menos 28 metros cúbicos. ¿Okay? Entonces, la presión osmótica es la constante Boltzmann, 1.38 por 10 a la menos 23, por 300 por la concentración de sal, del material, ¿okay? Dividido por el volumen específico, que es un tercio por 10 a la menos 28.
¿Ok? Entonces, juntando las cosas acá, vamos a despejar acá esta expresión, que me va a dar pi, va a ser xm multiplicado por el 1,38, chao, me queda un tercio acá abajo que va para arriba, eso 3 por 3 es 9, es casi un 10, entonces sería como un 10 a la 3 por 10 a la 28 por 10 a la menos 23. ¿Okay? Entonces eso es aproximadamente xm por 10 a la 8 pascales. ¿Okay? Un pascal es un newton metro. Entonces, para esa solución molar de agua, si X la solución molar de sal, habíamos visto que el XM para una solución molar de sal es como 10 a la menos 2. ¿Okay? Entonces, XM da 10 a la menos 2. Eso significa que la diferencia de presión es del orden de 10 a la 6 pascales. Si se acuerdan, una presión atmosférica eran 101.325 pascales, o sea, 10 a la 5 pascales. Entonces, esta concentración de sal genera una diferencia de presión enorme de 10 atmósferas, simplemente poniendo 1 gramo de sal en 1 litro, en una, digamos, separado por una pared que deja pasar el agua, pero no la sal. ¿Okay? Entonces tenemos una pared porosa, en la cual puede pasar el equilibrio químico del solvente, pero no puede pasar el material disuelto de la sal, y la diferencia entonces de presión acá es enorme, son 10 atmósferas. Entonces, es este mecanismo justamente que usan los árboles para poder bombear agua desde las raíces hasta las hojas, usando justamente la diferencia de presión osmótica. Paredes porosas que permiten que pase el solvente, pero no el material disuelto. Entonces eso hace que hay una diferencia de presión que permite elevar ahí los líquidos desde las raíces. Bien.